Buen día, soy Alejandro Castellanos, ingeniero en biomédica del Hospital María de Especialidades Pediátricas de Tegucigalpa, Honduras. En el día de hoy les hablaré sobre las bondades del ventilador LTV 1200. El ventilador LTV 1200 está hecho para brindar apoyo respiratorio a los pacientes que requieran ventilación mecánica. El ventilador es un dispositivo médico de uso restringido, diseñado para ser utilizado por personal calificado y capacitado, siempre bajo la supervisión de un médico. El ventilador se puede utilizar en pacientes adultos y pediátricos que pesan al menos 5 kilogramos en el caso del LTV 1200 y 10 kilogramos en el caso del LTV 2200, que necesitan los siguientes tipos de asistencia ventilatoria. Ventilación con presión positiva, proporcionada de manera invasiva y no invasiva. Con modos de ventilación, presión soporte y controlada por volumen o por presión. El modo SIMB, que es ventilación mandatoria sincronizada intermitente. El CPAP, que es ventilación con presión positiva. Y la ventilación de manera no invasiva. Es importante recordarles que no es un ventilador para alto flujo. El ventilador es apto para uso institucional, residencial o de transporte de pacientes. El ventilador trae un panel frontal y paneles laterales. Comenzaremos por el panel izquierdo. El panel izquierdo, viéndolo de la parte inferior hacia la superior del ventilador, lo primero que encontraremos es una entrada de aire. Este es aire que será mezclado con el oxígeno para brindar la ventilación en el paciente. Lo segundo que encontramos es la entrada de oxígeno. Aquí es donde conectaremos nuestra manguera de oxígeno. Luego de la entrada de oxígeno, tenemos la entrada de energía eléctrica. Por acá nos conectaremos a nuestra fuente de energía eléctrica y nuestras baterías externas. Y lo último es el filtro de entrada y salida de aire caliente para la parte electrónica. El LTV 1200 viene con una batería interna que nos da un respaldo de alrededor de 60 minutos. En el caso de esta donación recibida, contamos también con baterías externas. Estas baterías externas nos dan un respaldo de alrededor de 3 a 4 horas, dependiendo del estado de carga de cada batería. En el lado derecho del ventilador tenemos la conexión al paciente con el circuito ventilatorio. El circuito ventilatorio es exclusivo, tiene un ramal inspiratorio, que es el tubo corrugado grueso y más largo, y una parte expiratoria, que es el tubo corrugado más corto, que se extiende con 3 tubos más pequeños que todos deben de ir conectados al ventilador. El ramal inspiratorio debemos de conectar un codo que debe de venir con cada circuito, un filtro para protección del paciente y el circuito. En la Y, antes de la entrada al paciente, debemos de conectar otro filtro. Este nos ayudará para filtrar las exhalaciones que haga el paciente y de esta manera protegerá al personal que esté atendiendo al paciente. Y la conexión de estas 3 mangueras. Estas 3 mangueras codificadas por colores. En la parte más inferior, la que es solo la manguera transparente, que debe de ingresar bien. Le sigue la amarilla, que esta sí debe ir enroscada, y la blanca, que también debe de ir enroscada. Es muy importante
realizar una buena conexión del circuito con el ventilador. En esta ocasión, para que no se nos activen las alarmas, conectaremos después del filtro a donde debe de ir el paciente un pulmón de prueba. Ahora hablaremos un poco del panel frontal. Para descubrirlo, deslizamos la tapadera hacia la izquierda y el panel frontal lo podemos dividir en 4 etapas. La parte del display, que es la parte superior, donde a través de una pantalla nos demostrará el ventilador algunos datos de la ventilación, datos como alarmas o parámetros que el mismo ventilador calcula. Y aquí en esta parte tendremos unas luces indicadores LED donde nos indicará si el paciente está haciendo algún esfuerzo por ventilar o por respirar, si estamos conectados a una fuente externa, puede ser una batería o a la energía eléctrica de pared, el nivel de carga, en este caso una luz anaranjada que nos indica que la batería interna se está cargando, y el nivel de la batería interna. Ahorita está apagado porque el ventilador está apagado. Cuando lo encendamos podemos ver el cambio de esa luz indicadora. En la parte inferior izquierda, la parte de control, donde podremos seleccionar algunos botones para modificar según el modo ventilatorio que queremos brindarle al paciente. La parte de alarmas en el lado derecho del ventilador y una perilla que rota de izquierda o a la derecha dependiendo del valor que queremos programar en el ventilador. Procedemos a encenderlo presionando el botón de encendido. Hace una serie de pruebas internas y nos pregunta si es el mismo paciente o un paciente nuevo. Girando la perilla podemos seleccionar nuevo paciente. Después el ventilador nos preguntará si el paciente es un infante, si es un paciente pediátrico o si es un adulto. Seleccionaremos adulto en este caso. En la pantalla podemos ver algunos datos como la presión al momento de darle el apoyo respiratorio al paciente. En la parte de control, los botones que encontraremos es el de el breath rate, que es la cantidad de respiraciones que hace o que va a hacer el paciente por minuto. Ese es un dato que lo podemos programar entre 0 y 80 respiraciones por minuto. El siguiente es el volumen tidal, que es un dato programable entre 50 y 2000 ml. La presión control, que es algo que se puede programar entre 1 y 99 centímetros de agua. El siguiente es el de tiempo inspiratorio, algo que lo podemos programar entre 0.3 y 9.9 segundos. Después tenemos el de presión soporte, algo que podemos programar entre 0 y 60 centímetros de agua. El siguiente botón es el de porcentaje de oxígeno. Ese lo podemos programar entre 21% y 100%. Este va a depender de la entrada de oxígeno que tengamos conectada al ventilador. En la parte inferior el botón de encendido y apagado, la parte para poder seleccionar si vamos a ventilar por volumen o por presión, el botón para poder seleccionar una ventilación no invasiva o invasiva o asisto controlada, un botón para mantener la inspiración y la expiración, un botón de dar un soporte de una ventilación manual al paciente, un botón para cuando estamos conectados a una fuente de baja presión de oxígeno y un botón para bloquear todos los demás botones. Es importante mencionarles
que al momento de estar conectados a una fuente de baja presión de oxígeno, como ser un flujómetro, este botón tiene que estar seleccionado y el botón donde programamos el porcentaje de oxígeno estará desactivado. El nivel de FiO2 será dependiendo de la cantidad de litros por minuto que podamos poner en el flujómetro. En la sección de alarmas podemos programar el límite de alta presión, un límite de baja presión y un límite bajo de volumen minuto. Y tendremos un botón más que es para silenciar o resetear las alarmas. Al momento que una alarma se activa, cuando corregimos la situación de alarma, podemos resetear el botón, presionamos el botón de reseteo y la alarma se debe de eliminar de nuestro display. Para modificar un valor, seleccionamos, en este caso vamos a modificar el volumen tidal, presionamos el botón y giramos la perilla, dependiendo del valor que le queramos dar. Podemos esperar 5 segundos para poder que quede establecido o podemos volver a presionar el botón para confirmar esa solicitud. Hablando de las baterías, en el display podemos ver cuando estamos conectados a una fuente externa, que tenemos el segundo LED en color verde, el estado de carga de la batería ahorita está en proceso de carga porque está en anaranjado. Si este LED se encontrara en verde, nuestra batería interna está cargada al 100%. Y el nivel de batería, que ahorita, como estamos conectados a una fuente externa de energía, está apagado. Simularemos ahorita una falla de energía eléctrica. El ventilador nos demuestra a través de la alarma y podemos ver, está desconectada la fuente externa, no estamos cargando la batería y el nivel de nuestra batería interna está en verde. Si esta luz cambia a color amarillo, nos indica que nuestra batería tiene alrededor de 10 minutos de respaldo. Si se cambia a color rojo, nos indica que tenemos 5 minutos o menos de funcionamiento del ventilador. En ese momento es importante conseguir una fuente externa de energía para el ventilador o una nueva manera de dar apoyo ventilatorio al paciente. En la parte de mantenimiento y cuidados, debemos de tener cuidado del reemplazo del circuito de paciente entre cada paciente. Y para las rutinas que debemos de seguir son a diario o entre pacientes realizar una limpieza general del ventilador y una revisión de los filtros. También debemos de realizar las pruebas de funcionalidad del ventilador. Esas son pruebas de alarma, prueba de botones, prueba de display y prueba de fugas. También debemos de realizar el reemplazo de la batería interna, el reemplazo de los filtros, alrededor de 10.000 horas de uso o 2 años de funcionamiento. Eso lo debe de realizar un técnico capacitado. También debemos de realizar el reemplazo de la turbina, el reemplazo de algunas válvulas internas y el mezclador de oxígeno a los 6 años o las 30.000 horas de funcionamiento. Eso también lo debe de realizar un técnico capacitado. Para la limpieza del ventilador, tomaremos un trapo seco, lo humedecemos con una solución de amonio cuaternario o una solución antibacterial y limpiamos todas las superficies del ventilador.